bienvenidos este miércoles a Un Buen Consejo con Arlet, Noche de Jóvenes. Esta semana ya va a ser mi última como host de Un Buen Consejo, pero no se preocupen, aquí van a tener a alguien más que me reemplace para seguir con las informaciones para este programa. Primeramente, les queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores otra vez que siguen siendo Chelan Beauty, Molina Healthcare, Community Foundation of North Central Washington, Latino Community Fund of Washington State, Group Health Foundation, Washington State Department of Health, Community Health Plan of Washington, Chelan Douglas Health District, la Coalición de Servicios Comunitarios y Lower Valley Credit Union. Muchas gracias a ustedes y a muchos más individuales y organizaciones que siguen patrocinando a Café en la lucha para mejorar nuestra comunidad y darles recursos que más necesitan a la comunidad latina. Gracias a ustedes y a todos también por contribuir. Bueno, pues en este segmento vamos a darle honor a los veteranos esta semana. Primeramente vamos a tener Francisco esta noche, ya tuvimos el señor Chacón el lunes, entonces hoy vamos a tener Francisco Jiménez, que es un Recovery Navigator aquí en Café con nosotros y hace muchas cosas increíbles en la comunidad y estamos muy emocionados para entrevistarlo el día de hoy. Pero primeramente queremos dar los estadísticos de COVID que siguen subiendo poco por poquito. No más 30 en el condado de Chelan y 40 en el condado de Douglas. Están subiendo los números de COVID. So, si están yendo al supermercado o a grandes o lugares donde hay mucha gente, por favor, procuren usar mascarilla y si están cómodos. Pero también nos recuerdan a asistir a nuestra caravana. Este mes va a ser el 19 de noviembre. Vengan a la caravana. También vamos a tener vacunas disponibles para desde niños de 6 meses y más. Pues vengan, vacúnense en la gran comida, despensas de comida y muchas otras cosas divertidas que nos vamos a seguir distribuyendo y ayudando a la comunidad. Bueno, pues ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Francisco Jiménez. Bienvenido, Francisco. Welcome. So if you're comfortable with this, I can conduct the questions in English and just translate them into Spanish, or you can just answer them in Spanish, however you'd like. Whatever's easier for you. Okay. Well, I'll ask you them in English, and you can do either Spanish or. Okay. But welcome. Thank you so much for being on the show. I've heard that you've been here before, so that's pretty cool. I have. Nice, nice. Well, thanks again so much for not only the work you've done at Café, but also for being a veteran for the United States Marine. Am I correct? Yes, that's correct. That's awesome. So first, we just would love to get a refresher, get a little background from what you've done, any experience, or your role at Café. Just tell us about yourself. So yes, I am a Marine Corps veteran. Right now here at Cafe, I am working as a recovery navigator. So we work with people who struggle with substance abuse issues. We try to help them find a way to recovery wherever that may lead us to. We don't know. It's always a different road to take. But we're basically here to support people who want to get out of the addiction issue. Homeless people, we help them with housing. We just help people that are struggling right now because we've been down that road. So we use our experience to help them find their way. That's awesome. Yeah, so en español ya Francisco ha estado en el programa antes y les damos la bienvenida otra vez, pero ahorita lo que hacen él y los otros Recovery Navigators es ayudar a la gente, también la gente sin hogar y la gente que gustarían a recuperarse de la adicción o algunos otros problemas. Y todos los Recovery Navigators han tenido experiencia de la vida también, entonces pueden estar más empatéticos, more empathetic a estos problemas que nuestra comunidad está teniendo. Entonces, thank you for all the work you do at Café. Great asset. Amazing. It's great, yeah. Yeah. So now kind of shifting into honoring November's Veterans Day month or honoring our veterans this week. Can
Could you tell us why you decided to enlist in the Marines? Mm, My original decision was made because let me try in Spanish. La decisión por qué yo decidí entrar al ejército fue porque recibí la noticia que iba a ser papá. Y a ese tiempo yo no estaba viviendo una vida adecuada para mi hija. Quise buscar una manera en cómo podía yo cambiar mi estilo de vivir para poder ser un mejor ejemplo para mi hija. Y es lo que este, me ayudó a decidir entrar al ejército. Y aparte de que ellos estaban ofreciendo, le dicen waivers para poder entrar porque había una guerra que apenas había empezado, pues se me hizo más fácil para mí entrar con mi record y esa fue la decisión que tomé. Muy increíble. Entonces, de seguro eres un increíble ejemplo para su familia, para su hija. Que, I hope so. yes. Awesome. So la pregunta que respondió el señor Jiménez es, ¿los puede contar por qué decidió hacer parte del ejército, de las marinas? Y pues sí, comentó todo el esfuerzo que tuvo y sí, es mucho trabajo para cambiar la vida de uno mismo. Entonces, quiero darle los aplausos para eso. Thank you, thank you. For your service. Um, para seguir, perdón, escribí todas las preguntas en inglés, pero voy a tratar. Go in English. If you want English, shoot it. Go. Está bien. Can you tell us something interesting or an impactful story that you had while serving in the Marines? Que nos cuente una historia que le impactó a la vida a cuando estaba sirviendo en el ejército. Uh, Stories, there's a lot. And I think every single one of them impacted me. But I guess I can go with the first time that I got deployed. Uh, I had just gotten out of boot camp. I got to my unit, and when I got to my unit, they told me that I needed to go to a emergency training because I was getting deployed within the next 30 days. Um, so I didn't really get time to accommodate myself. I just went to the training and then got deployed. So when I got there, I guess day one was a very rude awakening about how real that is. I think I felt like I had trained enough to be there, but when I got when I got the first shots fired at me, that was the rude awakening about how real it is and how I really wasn't 100% prepared for it. Um, and that just made me, I guess, cherish life a little more. Um, I mean, I can talk about friends that I've lost, I guess. I can talk about, I mean, we've lost a lot of friends. There's people that have died in combat, there's people that have died due to suicide because they haven't been able to handle what we went through. It's an issue that we still struggle with. But just being over in Iraq and watching those people live their lives the way they do under the government that they had was actually very eye opening to realize that we have what we have here in the United States, and we refuse to take advantage of all the help that they're willing to give us. So I guess that's what kind of pushes me to be able to help people right now. Very impactful. Thank you so much for sharing. Sorry that you got to translate all that in Spanish now. Good. Do my best. But, la pregunta era, si nos podía contar algo que le impactó en su historia, en su tiempo siendo veterano en las marinas, si estaba cómodo, pero algo muy real y muy deep. Es que era un rude awakening, era algo muy Porque inmediato abrió mis ojos. que abrió sus ojos, que después de estar entrenado por tanto tiempo y pensando que uno estaba listo para estar en estos lugares
combate. Era muy diferente cuando balas estaban yendo en tu dirección y eso impactó al señor Jiménez y le hizo que valoraba más la vida. Y, es algo muy hermoso que compartió. Muchas gracias por compartir esta historia vulnerable. Pero sí dijo que podría hablar de gente que ha perdido en este tiempo, que son muchas en el combate, pero definitivamente que estando en Irak um, era algo muy diferente, que no sabemos valorar a la vida aquí en los Estados Unidos ni tomar ventaja de los recursos que tenemos disponible a nuestra disposición. Es grande la diferencia de cómo gobiernan los gobernadores de aquí y allá. Entonces, eso es lo que le motiva al señor Jiménez para seguir ayudando a la gente de aquí, de nuestra comunidad. Sigue siendo un ejemplo muy, muy inspirante. Thank you for being an inspiring role model to us here. Our next question. What do you hope will change either in Wenatchee with your work or in the US or like you mentioned, worldwide with the work of our veterans and just your work in general? The biggest change that I would like to see would be the reduction of suicide. I do believe that right now they're saying I think the last I heard was every 22 seconds a veteran takes his life. Not sure if that number is real or not, but from what I've heard, it's pretty accurate. So the reduction of suicide, I think would probably be the best goal to have. Because we are here to help them. We are here. I mean, a lot of us that come back, we struggle and we try to hide our pain through addiction. And so now we're here. And we're hoping we can break those walls down and just allow them to be able to live the peaceful life that they deserve, I guess, instead of just drowning themselves in addiction. Thank you so much for sharing. Entonces la pregunta era que, ¿qué piensas o qué deseas que cambie aquí en la comunidad de Wenatchee, en los Estados Unidos o en el mundo con el trabajo que está haciendo el señor Jiménez o las marinas o veteranos? Y está diciendo que algo que quiere que cambie inmediatamente es la reducción del suicidio de los veteranos. Estadísticas dicen que cada 22 segundos un veterano se quita la vida y esos son los números muy, muy altos y algo muy espantoso para mirar en los Estados Unidos que hay gente aquí para ayudar y hay otros veteranos que están aquí también para ayudar a los demás, pero sí, es muy difícil para combatir la adicción y drogas y el alcohol es algo que usan como un coping mechanism para no lidiar con los pensamientos o los sentimientos que han enfrentado, pero que sí, aquí hay muchas personas aquí disponibles para ayudarles en su journey, en su vida para recuperarse. Anything you'd like to add in Spanish that I probably missed? No, you're good. Muy bien. Gracias. Yeah, I guess this is the same question. I didn't realize it kind of was similar, but if you could change at least one thing in the community, or if it was better, what would it be? Quicker access to their benefits. It takes time. It took me about a year to make it happen. From when I started the paperwork, but it actually took me. I got out in 2009. I didn't start getting my benefits until 2019. So 10 years later is when I actually heard about everything that was available and I actually got everything put into action. So I think a quick response to that would be good. So 10 years to access benefits they promised when you enlisted? It's more
So when I got out, I didn't know I qualified for disability pay due to certain issues. And I mean they don't look for you to tell you. They expect you to go look for the help. Sometimes you don't know it exists. I didn't know that existed until 10 years later when they told me that I probably qualified, and then when we looked into it, I actually qualified, and right now I'm guaranteed 100% full disability due to my service, and I did not know that 10 years ago. So and when I got those benefits, it's helped me change my life around completely. And so I think that if we can push that information out quicker, it would probably save a lot of lives. So this is kind of a follow-up question to that, but do you think government programs like that offering extra pay, especially to veterans or people just struggling with homelessness or addiction, would save lives? It's helped me out a lot. I know that money doesn't really cover everything in life, but it does help you to an extent be able to make it through. A lot of us can't really work due to the way we come out of the military. Maybe physically we're capable of doing things, but mentally we're not. And we struggle a lot to stay in a certain position for a long time. And so it's kind of, a burden financially to be able to move on. But I do think that everything I've received at least has been able to help me move on. So if it's done it for me, I do think they can do it for a lot more veterans. It's great. It's great to hear that you're able to benefit from some help. But yeah, it's ridiculous that it takes so long for people to or for programs to Yeah. be to the knowledge or at the disposal of veterans. Thank you for sharing. La pregunta era similar a la anterior. Era que si podría cambiar alguna cosa de Wenatchee o de los servicios que dan, um, ¿qué sería? Y respondió que más rápido acceso para los beneficios, que le tomó un año después de estar en el ejército para nomás tener acceso al papeleo, pero le tomó 10 años para ganar o para recibir los beneficios porque nomás no había gente compartiendo esos recursos que había para veteranos. Entonces, si hay más conocimiento, tal vez más información que están dando y no esperando a los veteranos que busquen esa información. Eso definitivamente sería al beneficio de veteranos. También hice la pregunta si más acceso a programas del gobierno o más asistencia financiera estaría del beneficio y dijo que sí, tal vez le ayudó a él y tal vez también les pueda ayudar a otros veteranos. No siempre es el dinero que es el problema, pero sí puede ayudar con algunas cosas, sí, definitivamente puede ayudar a combatir problemas otros que está debido al dinero, como comida, hogar, donde vivir y tal vez otras cosas que no, um, que tal vez pueda ayudar financieramente. Thank you for sharing. Okay. No problem. So yeah, this last question is really just kind of taking in kind of the work you're doing here at Cafe and just the scope of our economy and how it's really let a lot of people down. And we're just seeing people are struggling and struggling, and it's getting harder and harder to get by and just make it through life. So since Buen Consejo also started because of COVID and getting resources and information out to people, especially Spanish speaking people, how do you think COVID has impacted or worsened the lives of many people you're helping right I think COVID made a lot of people scared. They shut down a lot. And I think the lack of knowledge that people have about COVID has made them not be able to trust a lot of programs, I guess, or a lot of government, medical, or whatever. They've just lost their trust, I guess. And we were trying to regain that confidence in people. I mean, the restrictions and like the closure of detox centers, just because of all the mandates and all that we, it has actually pushed
people to stay in their addiction. The lockdowns have made people get into a stage of like depression, and now they've decided to get into, they're stuck in a natural addiction because of it as well. So I mean, COVID has definitely impacted a lot of lives in a negative way. But I do think that what Cafe is doing, and what we've been able to do through the recovery navigators, through you guys at Buen Consejo, we've been able to push a lot of information out there and help a lot of people. We've only been running for about 6 months, and we've seen a big turnaround. And I think that, you know, yes, COVID affected us in a negative way, but I think we're fighting back, and we're finally making progress. Thank you for that insight. So true. You navigators are carrying Cafe as we speak and just doing a lot of God's work. So thanks so much again. Pero en español, la última pregunta que hice era que estamos viendo que toda la comunidad está sufriendo ahorita y está más difícil nomás para vivir y para ahorrar o para nomás tener suficiente dinero o lo que sea. Y la pregunta era que cómo piensa que COVID ha impactado nuestra comunidad en una manera de que afecta nuestro día a día. Y dijo que COVID honestamente asustó a la gente. Había mucho miedo y mucho desconfianza por falta de conocimiento, falta de, pues, de información sobre COVID. Y mucha gente pues no confió en el gobierno, en recursos que estaban dando para el virus, pero definitivamente las cosas empeoraron cuando estaban cerrando, ¿cómo, ¿cómo dices detox centers? ¿O cómo lo puedes explicar? Son centros donde la gente que anda batallando con adicción van para que se limpien su sistema, y así para que ya al limpiar su sistema pueden ellos funcionar un poco más mentalmente y poder trabajar con nosotros un poco mejor y entender más de lo que nosotros estamos haciendo con ellos. So, las cerraduras o los mandates que cerraron esos lugares impactó mucho la comunidad que está batallando con adicción y quieren recibir ayuda, pero no pueden porque no tenían acceso a esos lugares. Pero sí, definitivamente también otra cosa que mencionó el señor Jiménez era que la gente se cayó en la depresión y eso le dio que pues también usaban o abusaban de las drogas o del alcohol y eso los tiene mantenidos en una depresión que ya todavía están tratando de salir de eso. Pero gracias a, terminó su respuesta con el agradecimiento que están haciendo los Recovery Navigators aquí en Café, también otros programas como este, como un buen consejo que estamos dando información para ustedes, la comunidad, para poder batallar esta falsa información o información que no está accesible en español o en más en general a nuestra comunidad latina. Pero sí, ahí seguimos luchando, ahí seguimos con nuestro equipo increíble que está haciendo muchas cosas grandes para nuestra comunidad. Trae mucha, ¿cómo dice? Hope. Esperanza. Sí, mucha esperanza a nuestra comunidad. So thank you again, Francisco. Thank you to all the Recovery Navigators y todos los miembros de Café que están luchando. Thank you. Yeah, is there anything else you'd like to share with us tonight? No, I'm just hungry. Yeah. Off to lunch. Yeah. Yeah. Well, thank you so much again. Oh, and do you have any words of wisdom you'd like to share with the community or anyone watching? Sí, basically, si hay gente que ustedes conocen que andan batallando con una adicción, no se den por vencidos. Yo vengo de ese estilo de vida y yo pude escapar eso. So, si yo lo puedo escapar, ellos también. Simplemente búsquenos y aquí estaremos nosotros dispuestos para ayudarlos. Muchas gracias, Francisco. Mucha esperanza que hay que esperar de ustedes. Entonces, con esto vamos a terminar y muchas gracias, Francisco, por todo Thank lo you. que... Bueno, pues con eso le damos muchas gracias al señor Francisco Jiménez por acompañarnos esta noche para honrar a todos los veteranos que han servido en el ejército de los Estados Unidos y que han arriesgado su vida para nosotros, para tener los derechos que tenemos y los
recursos que tenemos disponibles que son un privilegio y deberíamos tomar ventaja de ellos. Entonces, otra vez, gracias a todos por escuchar y esta será la última buen consejo conmigo, pero van a tener otra joven que va a estar aquí con ustedes dándoles más información sobre los eventos de café y dando más entrevistas con gente que está haciendo muchas cosas increíbles en la comunidad. Con eso le vamos a dar las gracias una última vez a nuestros patrocinadores, que son Lower Valley Credit Union, Coalición de Servicios Comunitarios, Chelan Douglas Health District, Community Health Plan of Washington, Washington State Department of Health, Group Health Foundation, Latino Community Fund of Washington State, Community Foundation of North Central Washington, Molina Healthcare y el Chelan PUD. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche.